Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 374 al 378. 30 de septiembre. A diferencia de los 2 meses anteriores, el avance de SAO se desaceleró significativamente en septiembre. En julio y agosto, los jugadores avanzaron a toda velocidad, superando 23 pisos y llegando al piso 24 en un tiempo récord. Sin embargo, durante todo septiembre solo se limpiaron 6 pisos, llegando hasta el piso 30. En comparación con los 2 meses anteriores, el progreso se había reducido a la mitad. Este contraste supuso un duro golpe a la moral, dejando a muchos jugadores desanimados. El mayor obstáculo: el piso 25. El jefe del piso 25 había retrasado al equipo de asalto durante 10 días enteros, cayendo solo en el tercer intento. Según el diseño de Kayaba Akiko, cada 25 pisos, las batallas contra jefes aumentaron significativamente en dificultad. Los jefes de los pisos 25, 50, 75 y 100 estaban en un nivel completamente diferente al de los demás. La diferencia clave: la mayoría de los jefes tenían debilidades claras, pero estos jefes especiales no tenían ninguna. En la línea temporal original, el ejército sufrió pérdidas catastróficas en el piso 25, casi aniquilado por completo. Esto llevó a su líder, Kibao, a abandonar el frente y retirarse al primer piso, convirtiéndose en un tirano en lugar de un guerrero. El jefe del piso 25, el señor de la guerra Goblin avanzado, era famoso por 2 rasgos aterradores. Un cuerpo de acero casi indestructible. Ni siquiera la esgrima estilo Uchiha de Madara y Kirito lo rozaba. Los Pokémon y los jugadores más débiles solo podían infligir el daño mínimo de PS1. Devoraba a los jugadores vivos. Cada vez que el señor de la guerra Goblin devoraba a un jugador, regeneraba el 10% de su salud. Esto no solo dejó cicatrices psicológicas en los jugadores, sino que el horror visual de ver una gran parte de la salud del jefe regenerarse de repente tuvo un efecto devastador en el equipo de la incursión. En el primer intento, Madara lideró a 200 jugadores, sin jugadores de primer nivel como Kirito o Asuna. Las incursiones contra jefes se realizaban por turnos, lo que significaba que diferentes líderes de gremio se turnaban al mando. De esta forma, todos los gremios principales seguían involucrados en el frente. Durante esta batalla, 150 de los 200 jugadores infligieron menos daño del que el jefe podía regenerar. Con el tiempo, se convirtieron en simples paquetes de salud ambulantes. ¿El resultado? 30 jugadores murieron. El segundo intento involucró solo a 50 jugadores de élite y, aunque les fue mejor, su daño aún era demasiado lento. Al final, se quedaron sin pociones curativas mientras que al jefe todavía le quedaba la mitad de HP. Sin otra opción, Madara ordenó la retirada, utilizando cristales de retorno para escapar. El tercer intento finalmente tuvo éxito, con Madara, Kirito, Zack y Asuna liderando la carga. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El piso 25 destrozó la confianza de muchos jugadores. Algunos pidieron abandonar el frente, no dispuestos a afrontar los horrores que les esperaban. La visión de sus amigos siendo devorados vivos les dejó un trauma permanente. Afortunadamente, los siguientes pisos eran más manejables. Aunque todavía eran más difíciles que antes, no eran tan pesadillescos como el piso 25, lo que permitió a algunos jugadores recuperar el coraje. El piso 30. Este piso era conocido por su calor abrasador, con temperaturas que rondaban los 33 grados, 91 F. Un paraíso para los Pokémon de tipo fuego, pero también un entorno difícil para jugadores y Pokémon que no soportan el calor extremo. Los Pokémon de tipo planta tuvieron dificultades con la temperatura, aunque la fuerte luz del sol potenció sus movimientos. La mayoría de los jugadores evitaron salir al exterior y optaron por alojarse en posadas o salas de gremio con aire acondicionado. En ese momento, Asuna estaba sentada con sus 3 amigas cercanas, bebiendo té. Sílice. Isabel.
Shoumei, el líder de la asociación de entrenadores. Shoumei era la vicepresidenta de la Sociedad Protectora de Animales de Japón en la vida real. Una mujer de 38 años con un profundo amor por las criaturas. Estaba casada y tenía una hija que trabajaba como investigadora policial, pero su marido era un hombre distante y sin emociones, y su hija pasaba el tiempo cazando pervertidos en el metro. Sintiéndose solo, Shoumei ingresó a Sao. Su Pokémon era un Bulbasaur hembra, ligeramente más pequeño que un Bulbasaur macho debido a su diferencia de género. Ella lo adoraba y lo trataba como si fuera su propio hijo. Ella nunca dejó que nadie más sostuviera de Bulbasaur, excepto Asuna, Silica y Lisbeth. Últimamente han aparecido personas raras en el gremio. Silica murmuró distraídamente, abrazando a su Glameow, con la mirada desenfocada. ¿Raro? ¿Por qué? Shoumei preguntó mientras movía juguetonamente los pequeños pies de Bulbasaur en sus manos. Aunque era amable con los Pokémon y los niños, tenía una personalidad dominante y sensata. Era conocida por discutir públicamente con los líderes de gremio durante las reuniones de estrategia de incursión. Si alguien causara problemas a la asociación de entrenadores, no lo dejaría salir fácilmente. Mientras tanto, su Heracross acechaba cerca, olfateando la espalda de Bulbasaur, atraído por un olor que solo los Pokémon de tipo bicho podían detectar. Entonces, con una expresión soñadora, Heracross se dejó caer en el regazo de Shoumei. Shoumei se rió entre dientes, dándole a Heracross un ligero golpe en la cabeza, pero también protegiendo a Bulbasaur. Dama Tilde Bulbasaur extendió sus látigos de enredadera, empujando a Heracross con una expresión de disgusto. Silica dudó antes de hablar. ¿Ellos dijeron algo raro? ¿Cómo qué? Los ojos de Lisbeth brillaron con curiosidad. Después de todo, en su gremio Amanecer de Aincrad, nadie se atrevía a causar problemas. Todos ellos habían sido entrenados por su maestro, Madara, convirtiéndolos en guerreros intrépidos. Cualquiera que los provocara sería castigado rápidamente. Silica mordió el labio. Dijeron que si completamos Sao, Aincrad desaparecerá y nunca volveremos a ver a nuestros Pokémon. Enterró su rostro en el pecho de Shoumei, con la voz temblorosa. Eso podría ser cierto. Lisbeth finalmente lo reconoció, mirando a su Ariyama, que estaba roncando en el sofá. Si nunca pudiera volver a ver a Ariyama, y Lisbeth se sintió instantáneamente agotada. Muchos jugadores veían a los Pokémon como simples mascotas de juego, herramientas para la batalla. Pero los entrenadores lo sabían mejor. En un mundo donde se enfrentaban a la muerte todos los días, los Pokémon eran más que compañeros. Eran familia. La razón por la que siguieron adelante. El pilar de su estabilidad mental. Para Lisbeth, Ariyama era tan importante como Madara. Pero entonces si no superamos Sao, los perderemos de todos modos. Asuna bebió su té con calma y expresión firme. Silica miró hacia arriba, sobresaltada. ¿Alguna vez has pensado en lo que le sucede a nuestro cuerpo en realidad? Las palabras de Asuna silenciaron la habitación. Si nos quedamos aquí demasiado tiempo, nuestros cuerpos reales se debilitarán. En el momento en que nuestras mentes no puedan interactuar con el nervejear, moriremos. Y si eso sucede, nunca volveremos a ver a nuestros Pokémon. Sus dedos acariciaron suavemente el cuerno de Heracross. Si Heracross no hubiera entrado en mi vida, todavía estaría escondido en las posadas del primer piso, perdido y asustado. Gracias a él he llegado hasta aquí. Así que sí, y no quiero perderlo. Pero más que eso, tengo miedo de olvidarlo. Ella los miró con voz firme. Como mínimo, debo vivir. Aunque no lo vuelva a ver, debo preservar nuestros recuerdos. Un silencio cayó sobre el grupo. Entonces, Shoumei sonrió. Bien dicho. Mientras vivamos, siempre habrá esperanza. Pero si morimos, se acabó. Lisbeth exhaló. Sí, y todavía quiero conocer a mi amo en la vida real. Madara. Shoumei sonrió. Ese tipo probablemente te obligaría a entrenar también en la vida real. Y de ninguna manera. Lisbeth se estremeció. No quiero ser musculoso. Asuna suspiró. ¿Eso es lo que te preocupa? Madara-san es ciertamente un hombre muy carismático, pero ¿no crees que es demasiado mayor para ti, Lisbeth? Shoumei le lanzó a Lisbeth una mirada preocupada. El atractivo de Madara era innegable, sobre todo para mujeres de carácter fuerte como ella.
Un líder dominante y autoritario despertaba admiración de forma natural. Pero Lisbeth solo tenía 16 años. ¿Enamorarse de un hombre mucho mayor y podría ser esto un complejo de Electra? De hecho, creo que el líder del gremio de los Vengadores es bastante genial. Ese tipo de energía de bastardo loco es realmente atractiva. Los ojos de Cílica brillaron cuando hizo su inesperada confesión. Ella tenía predilección por los tipos de personas que a la gente normal no le agradaban. Shoumei parpadeó, aturdido. No esperaba que el sabor de Cílica fuera aún más extraño que el de Lisbeth. Ahora estaba empezando a preocuparse por su propia hija. Con suerte, no caería en las garras de algún psicópata trastornado. Hablando de eso, he notado que Asuna y el líder del gremio de los Wanderers parecen bastante cercanos. De repente Lisbeth le sonrió a Asuna, entrecerrando los ojos con picardía. La última vez los vi a los dos acostados juntos en el pasto, tomando el sol como una pareja. ¿Nunca has hecho eso con nosotros, Asuna? ¿En serio? Asuna, ¿tienes un romance secreto a nuestras espaldas? Cílica se abalanzó sobre Asuna, envolviéndola con sus brazos en un gesto de traición fingida. No, no lo soy. No digas cosas raras. El rostro de Asuna se sonrojó mientras lo negaba rápidamente, tratando de evitar que se formaran malentendidos. ¿Oh tilde? ¿En serio? Las tres chicas inmediatamente comenzaron a luchar juguetonamente, mientras Shoumei observaba tranquilamente, sacudiendo la cabeza. Mientras tanto, en el sexto piso. Las áreas salvajes de este piso se asemejaban a una selva tropical, llena de criaturas venenosas capaces de infligir estado de veneno con sus ataques. Un hombre de nombre rojo corría frenéticamente por la jungla, con el rostro contorsionado por el pánico y la desesperación. Un profundo corte le atravesó la espalda y sangró profusamente. Maldita sea. ¿Por qué no deja de perseguirme? Ya corrí al sexto piso, ¿cómo diablos sigue rastreándome? Maté accidentalmente a un ratata salvaje. Ni siquiera tenía entrenador. El hombre miró hacia atrás y sus pupilas se encogieron. La figura de un hombre envuelto en vendas, que portaba una enorme guadaña, lo acechaba como un depredador. Zack no estaba corriendo, pero tampoco se estaba quedando atrás. Estaba claro que estaba jugando con él. Y cada vez que el hombre del nombre rojo intentaba usar una poción, Zack inmediatamente se lanzaba hacia adelante para interrumpirlo. Ja. La risa perturbada de Zack resonó por toda la selva tropical. El sonido provocó escalofríos en la columna del hombre, obligándolo a correr aún más rápido. Esa risa nunca desapareció, siempre permaneció detrás de él. Ayuda. Que alguien me ayude. Justo entonces el grito de una mujer atravesó la jungla. La sonrisa de Zack desapareció. Sus ojos se dirigieron hacia el sonido. Luego miró al hombre del nombre rojo. Él había tomado su decisión. Ja. Ve a salvarla. Siempre puedes matarme después, ¿no? Yo solo, Shuriken. Los ojos del hombre se abrieron de par en par por la sorpresa. Él miró hacia abajo. Una enorme hoja de guadaña le había atravesado el pecho. Su HP se desplomó a cero. Puedo matarte primero y luego ir a salvarla. ¡Qué suerte tienes! Zack liberó su guadaña y observó cómo el cuerpo del hombre se hacía añicos en datos. Originalmente quería torturarlo por más tiempo. Pero salvar a una persona real tenía prioridad. Rápidamente recogió los objetos caídos, colgó su guadaña sobre su hombro y cargó hacia el grito. Con un solo golpe de su arma, cortó las espesas enredaderas y ramas de la selva tropical que se interponían en su camino. Pronto llegó al lugar del hecho. Una joven jugadora fue acorralada por 3 skitters. Bajar. Zack no desperdició palabras. Inmediatamente lanzó su guadaña hacia adelante. El arma giró rápidamente, brillando con un aura carmesí oscura. La mayoría de los jugadores podrían aprender una habilidad llamada lanzamiento de retorno. Les permitió lanzar su arma, provocando daño, antes de recuperarla como un boomerang. El 90% de los jugadores aprendieron esta habilidad porque era uno de los pocos ataques a distancia disponibles. Sin embargo, en las peleas PvP, la habilidad rara vez se usaba. ¿Por qué? Porque los oponentes podrían agarrar el arma en el aire, impidiendo su regreso.
Este desarme temporal no permitiría al enemigo robar el arma de forma permanente, pero el usuario no podría guardarla hasta que terminara la pelea. Afortunadamente, los monstruos no podían hacer esto. ¡Kiaa! La niña gritó, tirándose al suelo y cubriéndose la cabeza. ¡Qué ruidoso! Zack murmuró. A diferencia de los jugadores normales, los verdaderos guerreros no se quedaban esperando que les devolvieran su arma. Corrió hacia adelante, siguiendo de cerca su guadaña. Al hacer esto, minimizó el retraso entre su ataque y su recuperación. Slash. La guadaña atravesó a la primera guadaña, cortándola por la mitad. Swoosh. Tan pronto como Zack agarró su arma, la agitó en un arco horizontal. Un destello plateado cegador y los dos skitters restantes fueron divididos instantáneamente. Levantarse. Zack miró a la mujer que todavía se encogía de miedo. Su voz era fría. Desde la traición de Rosalía, había aprendido a ser cauteloso con otros jugadores. Él nunca bajó la guardia. Incluso en el sexto piso de bajo nivel, su guadaña nunca abandonó sus manos. Migra, gracias por salvarme, y la mujer se levantó lentamente, inclinándose sinceramente en agradecimiento. Los hombros de Zack se relajaron ligeramente. Solo por sus modales, él dudaba que ella fuera una criminal. Aún así, mantuvo su arma firmemente sujeta. ¿Qué carajo hacías aquí sola? Zack la estudió. Ella solo llevaba una espada corta, apenas apta para el combate real. Nuestro grupo, nos separamos mientras luchábamos contra unos escorpiones. Ella se secó las lágrimas, explicando suavemente. Ella ni siquiera discutió cuando Zack la llamó imprudente. ¿Por qué? ¿En serio? Él tenía razón. Yuki. Gracias a Dios que estás bien. Te oímos gritar. De repente, 4 jugadores jóvenes se acercaron corriendo. Zack suspiró. Esta era Yuki, una chica que, en la historia original, estaba enamorada de Kirito, pero luego fue asesinada. Los 4 chicos, sus amigos de la vida real. Juntos eventualmente formarían el gremio Moonlit Black Cats. Y Zack no dijo nada. Uno de los muchachos se volvió hacia él. Este tipo y me salvó. La cara de Yuki se sonrojó mientras miraba a Zack tímidamente. Todo ese tropo del héroe salva a la bella le había dejado una profunda impresión. Especialmente en Japón, los rescates caballerescos eran la fantasía ideal tanto para los niños como para las niñas. Sus amigos varones notaron su expresión. Intercambiaron miradas divertidas y se dieron codazos. Gracias, hermano mayor. Uno de ellos le dio una palmada en el hombro a Zack. Tengo 16 años. Zack permaneció inexpresivo. ¿Por qué carajos le llamaban hermano mayor? Por otra parte, y con sus vendas, su capa roja y su espeluznante guadaña, no era sorprendente que pensaran que era mayor. Vamos. Te invitamos a comer. Salvaste la vida de Yuki. Te lo debemos. Sí. No tardará mucho. Zack suspiró. Tenía un mal presentimiento sobre esto. 1 de octubre, año 2. Una fecha que solo Zack entiende realmente. En la isla Pokémon, este día no tiene un significado especial. Sin embargo, Zack lo designó como un gran festival similar al 1 de mayo, llamándolo Festival de Celebración de la Alianza, lo que le otorga un feriado de 7 días. Durante los períodos de festivales, el lugar más animado es sin duda Ciudad Alianza en el centro mundial de la isla Pokémon. Esta ciudad sirve como punto de entrada para visitantes de otros mundos. Con la afluencia combinada del mundo Shinobi y el mundo marino, la cifra de llegadas alcanza los cientos de miles. Desde allí, los visitantes se dispersaron por las otras 3 ciudades principales. Mientras tanto, los habitantes de estas 3 ciudades, ya acostumbrados a sus propios paisajes urbanos, prefieren viajar al exterior, tal vez al recientemente establecido Yggdrasil o incluso a otros mundos para hacer turismo. Sin embargo, cuando se reúnen grandes multitudes, especialmente personas de fuera, inevitablemente surgen problemas. Especialmente de aquellos que creen que pueden salirse con la suya con su mala conducta. Ciudad de Yggdrasil. Otoime estaba furioso. Como guardiana del árbol del mundo, poseía el poder de la eternidad verde, lo que le permitía sentir los cambios en el entorno natural que rodeaba a Yggdrasil. Con la repentina afluencia de tanta gente a la ciudad, pudo sentir claramente el dolor y la tristeza de su flora.
Sin dudarlo, Otohime salió furiosa de su casa y corrió a las calles de Yggdrasil para investigar la situación. Y lo que vio la dejó completamente en shock. Gente escupiendo al suelo, tirando colillas, tirando basura sin control, quién sabe qué más podría estar pasando en lugares que aún no había revisado. Incluso podría haber gente haciendo sus necesidades al aire libre. Otohime sintió que la sangre le hervía de inmediato. Estaba a punto de agarrar a estos infractores por el cuello y darles un sermón severo cuando Primarina la detuvo. No fue porque Primarina temiera por la seguridad de Otohime. Aunque pocos sabían de la identidad de Otohime como la guardiana del árbol del mundo, muchos la reconocieron como la primera dama de Ciudad Gyojin. Ese título ahora tenía tanto prestigio como la recompensa de un pirata infame que valía más de 100 millones de bayas, apenas un poco por debajo de los 7 señores de la Guerra del Mar. Por lo tanto, no había peligro real de que Otohime fuera atacada. Además, con Primarina a su lado, nadie podría hacerle daño. En cambio, a Primarina le preocupaba que Otohime lastimara a otros, lo que podría llevarla a la cárcel o resultar herida en el proceso. Ya veo lo que está pasando ahora. Después de un momento de contemplación, Otohime colocó sus manos en sus caderas y analizó la situación. Este lugar está demasiado lejos de Ciudad Alianza. Esta gente cree que, como la montaña es alta y el emperador está lejos, la alianza no aplicará las reglas tan estrictamente aquí, así que empiezan a actuar con imprudencia. En Alliance City, estaba estrictamente prohibido tirar basura. Los infractores eran multados en el acto, y ser penalizado públicamente en una ciudad abarrotada era una experiencia vergonzosa. Pero Yggdrasil era un caso completamente diferente. La estructura de la ciudad era única. Más alta en el centro y descendente hacia el exterior en niveles. Debido a su terreno irregular, las carreteras anchas eran poco prácticas y los vehículos simplemente no podían circular eficientemente. Como resultado, la gente dependía de caminar. La densa vegetación y la vasta distribución urbana hacían que los peatones estuvieran dispersos, a veces dando decenas de pasos antes de encontrarse con otra persona. Con menos ojos observando, muchos desarrollaron la mentalidad de que si nadie me ve tirando basura, no es un problema o no causará ningún impacto significativo. Actitudes como estas eran demasiado comunes en la vida pasada de Dak. Y mucho menos en este mundo, donde la educación sobre responsabilidad cívica aún no se ha implementado ampliamente. Milwaukee de Primarina ofreció una sugerencia, preocupada de que la frustración de Otohime pudiera afectar su salud. Tienes razón. Debería informarle esto al líder de la alianza. Otohime asintió y regresó inmediatamente a su habitación, usando su Pokédex para iniciar una videollamada con Dak. Sede de la alianza en ese momento, Dak estaba en su oficina, manejando solicitudes para el Día Nacional. La mayoría eran solicitudes de varias ciudades para contar con personal de seguridad adicional, con una aprobación directa y generalizada. El departamento de seguridad era el segundo más grande de los departamentos principales, apenas un poco más pequeño que el departamento de inspección. La mayor parte del año, los agentes de seguridad apenas tenían trabajo, así que durante los festivales, tenían que ganarse el sustento. En ese momento, sonó su Pokédex. Sin comprobar quién llamaba, Dak contestó. La pantalla se iluminó, revelando a Otohime y Dak en las pantallas del otro. Otohime. Es la primera vez que me contactas directamente. ¿Será algo urgente? Dak la miró y resistió el impulso de reírse. Tenía el pelo erizado, clara señal de que había estado furiosa. A su lado, Primarina tenía una expresión de impotencia. Así es. Líder de la alianza, el árbol del mundo está llorando. Los ojos de Dak se abrieron de par en par. Esa frase sonaba demasiado seria. De ninguna manera, ¿verdad? Bueno, quizá no literalmente. La cara de Otohime se puso roja y admitió la verdad. Es solo que las plantas en Yggdrasil están llorando. Su poder de eternidad verde había despertado recientemente. No era lo suficientemente fuerte como para sentir las emociones del enorme árbol del mundo. Sin embargo, la flora que la rodeaba realmente estaba pidiendo ayuda. Explique la situación. Son las celebraciones del Día Nacional. Mucha gente ha venido a Yggdrasil y Otohime detalló sus observaciones y deducciones. Ah, ya veo. Era lo esperado. Dejaré que el Departamento de Medio Ambiente se encargue. Es su jurisdicción. Al escuchar su informe, Dak se relajó.
Por un momento, temió que hubiera sucedido algo catastrófico, pero en ese caso se trataba simplemente de tirar basura. Dondequiera que existan seres humanos, la basura es inevitable. La clave fue garantizar que los humanos asumieran la responsabilidad de limpiar su desastre. En la Tierra, eliminar los desechos por completo era difícil. Pero en la isla Pokémon, era mucho más fácil. Después de colgar, Duck inmediatamente envió un mensaje al director del Departamento de Medio Ambiente, Kuma. En un segundo, Kuma respondió: entendido. Como el Departamento de Medio Ambiente plantaba vegetación constantemente, su personal estaba distribuido en todas las ciudades y pueblos. Kuma no necesitaba viajar a Yggdrasil. Simplemente podía emitir órdenes remotas al departamento local. Además, Duck ordenó a Sato asignar oficiales del Departamento de Seguridad para ayudar al Departamento de Medio Ambiente. Cualquier visitante que se negara a cooperar o se comportara de manera irrazonable recibiría una lección de disciplina adecuada. Pronto, los miembros de la Alianza en Yggdrasil se movilizaron en masa. Se colocaron carteles por toda la ciudad con mensajes como proteja la vegetación, no tirar basura, áreas designadas para fumar y baños públicos. Mientras tanto, escuadrones de patrullaje tanto del Departamento de Seguridad como del Departamento de Medio Ambiente aparecieron en las calles, lo que produjo mejoras inmediatas. Durante este esfuerzo, los oficiales de seguridad detuvieron a algunos individuos problemáticos. Personas que intentaban volar a la cima del árbol del mundo para arrancar sus frutos. Estos intrusos fueron rápidamente interceptados por bandadas de Braviary y Mandiboots, que los escoltaron directamente hasta el personal de seguridad. Las frutas del árbol del mundo se podían comprar fácilmente en las fruterías locales. Simplemente ayudaban a los Pokémon jóvenes a crecer, sin ofrecer ningún beneficio real a los Pokémon adultos ni a los humanos, a pesar de las supersticiones generalizadas. Aunque este era el producto especializado de la ciudad, no valía la pena romper las reglas por ello. Algunos, sin embargo, utilizaron la recolección de fruta como excusa para subir al árbol y buscar a Meo y Celebi, los dioses que se decía que residían allí. Pero el árbol del mundo estaba fuera del alcance de los civiles. Como las advertencias estaban claramente publicadas, los agentes de seguridad dejaban salir a los infractores primerizos con una multa y una educación verbal, pero los infractores reincidentes se enfrentaban a 7 días de detención, incluidos 3 días de aislamiento, 3 días de trabajo y un último día de educación. Así, el festival de celebración de la Alianza continuó a todo vapor, tanto en la isla Pokémon como en Sao, donde un evento dentro del juego de 7 días ofreció recompensas dobles y... Piso 30. El 1 de octubre, Kirito y Asuna partieron juntos a cazar monstruos. Los acompañaban Sneasel y Heracross. Sneasel agitó sus garras, mirando a los monstruos salvajes derrotados que había derribado solo, su boca se curvó en una sonrisa de desdén. Luego se giró para mirar hacia atrás. Kirito y Asuna estaban sonrojados, mirando hacia otro lado, con casi 1 metro de distancia repentinamente entre sus hombros. Su mirada se dirigió hacia abajo. Heracross estaba parado justo en el medio de Kirito y Asuna, saludando alegremente a Sneasel mientras sostenía un panal que Kirito le había dado. Y Sneasel giró la cabeza, reacio a responder al gran insecto. Estos dos claramente estaban teniendo un momento, y aquí estaba Heracross, encajándose como una tercera rueda. Y encima de eso estoy aquí moliendo, mientras ustedes 3 están de luna de miel. ¿Debería irme? Heracross, ¿tiene buen sabor? Sintiendo la atmósfera ligeramente incómoda, Asuna rápidamente se inclinó para interactuar con el Pokémon, tratando de aliviar el estado de ánimo. Heracross asintió felizmente y luego abrazó fuertemente la pierna de Kirito. Kirito le dio comida, así que Kirito era bueno. Eres una cosita codiciosa. Asuna suspiró juguetonamente y tocó el cuerno de Heracross con su dedo. Jaja, Heracross realmente actúa como un niño pequeño. Al ver la naturaleza pura y simple de Heracross, Kirito no pudo evitar sonreír con admiración. Luego, mirando a Sneasel, que caminaba solo delante, suspiró. Sneasel no es así. La mayoría de los Pokémon parecen tan inocentes como niños, pero Sneasel es diferente. Asuna inclinó la cabeza con curiosidad. ¿En qué sentido es diferente? Por lo que he visto, muchos Pokémon, como Skitty, Bulbasaur y Markuita, son tan juguetones como niños. Sneasel no es como la mayoría de los Pokémon. Es maduro, tranquilo, casi como un adulto.
Mi amo me regaña mucho más que a Sneasel. Quizás simplemente maduró antes de tiempo y... Asuna no estaba del todo convencida. Aún no comprendemos del todo a los Pokémon. Hay muchas incógnitas sobre ellos. Es cierto. Pero una cosa es segura. Estos pequeños deben de haber venido de un mundo tranquilo, sin preocupaciones. Asuna asintió, su expresión llena de anhelo. Me encantaría aprender más sobre el mundo de Heracross. Ella miró a su Pokémon, que todavía estaba felizmente masticando el panal, y no pudo evitar sonreír. Asuna, ¿has oído hablar del legendario piso 101, paraíso Pokémon? Kirito preguntó, con ojos firmes mientras observaba a Sneasel liderando el camino. Sí, los entrenadores fracasados hablan de ello. Ante la mención de ese término, los ojos de Asuna se oscurecieron. Entrenadores fracasados. Aquellos que habían perdido su profesión. En SAO solo se podía perder una profesión: entrenador. Había dos formas de perderlo. El Pokémon muere, rompiendo el contrato de diamante. El entrenador y el Pokémon rompen su vínculo, destrozando el contrato. En el primer caso, el rol de entrenador permaneció bloqueado, pero en el segundo, se perdió permanentemente, ya que cada jugador solo tenía un contrato diamante, que estaba vinculado a ellos para siempre. Dicen que el piso 101 es de donde vinieron originalmente todos los Pokémon, su verdadero hogar. La mirada de Kirito pasó de la espalda de Sneasel a Asuna. Quiero ir a casa. Y también quiero llevarme a Sneasel a casa. También quiero devolver a Heracross a su tierra natal. Desde que entró en este juego, Asuna comprendió profundamente lo que significaba estar lejos de casa. Quería darles a sus Pokémon la oportunidad de regresar. Entonces y caminemos este camino juntos. Kirito se rascó la nuca, dudó y finalmente murmuró en voz baja. Y Sneasel movió las orejas pero siguió caminando hacia adelante. Mientras tanto, Asuna se congeló en su lugar, su rostro instantáneamente se puso rojo. Y justo cuando estaba a punto de responder Heracross gritó de repente al darse cuenta de que había terminado su panal. El insecto codicioso quería más. Sin dudarlo, extendió sus manos pegajosas y agarró la manga de Kirito. Sneasel, que había estado observando en secreto desde el frente, finalmente perdió los estribos. Se dio la vuelta, echando humo, y golpeó repetidamente la cabeza de Heracross. Bonk. 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 La tilde de Heracross se desplomó en el suelo, agarrándose la cabeza. Volvamos a la rutina, ese sí. Kirito, nervioso por la interrupción de Heracross, intentó cambiar de tema. Pero Asuna no lo dejó pasar. Antes de que Kirito pudiera reaccionar, sintió una mano suave y fresca deslizarse sobre la suya. La cara de Kirito se puso aún más roja. Sneasel, todavía presionando a Heracross contra el suelo, asintió con satisfacción. La tilde. Mientras tanto, en el séptimo piso no tengo tiempo para jugar a las casitas contigo. Zack lanzó una mirada fulminante a la chica persistente que lo seguía. Estaba ocupado rastreando a un jugador rojo reportado por los Wanderers, y esta chica se estaba interponiendo en su camino. No estoy jugando. Yuki murmuró débilmente. Solo, quiero ayudar. Zack la había salvado, así que quería devolverle el favor. Sus compañeros de gremio también la animaron a ayudar. No puedes ayudarme. No necesito tu ayuda. Deja de seguirme. Puedo ayudar. Oh, bueno, Snubbull también. Yuki apretó los puños y señaló al pequeño Pokémon rosa que estaba a su lado. ¿Ese es tu Pokémon? Sí. Se llama Snubbull. Es una dama muy refinada y amable. Yuki sonrió y se agachó, abrazando afectuosamente a Snubbull. Ella es la razón por la que llegué hasta aquí. ¿Por qué no la tuviste contigo ayer? Zack miró fijamente al Pokémon de cara rosada. No quería juzgar por las apariencias, pero al mirar la cara perpetuamente gruñona de Snubbull, no pudo evitar preguntarse: ¿esta cosa realmente no me va a morder? Resultó gravemente herida en el bosque. Envenenada. Necesitó una larga recuperación en el centro Pokémon. ¿Y crees que ella puede ayudarme? Sí. El olfato de Snubbull es increíble. Hemos localizado muchos objetivos gracias a su olfato. Yuki sonrió con orgullo. Los monstruos salvajes en SAO no tenían un sistema de olor, pero los jugadores y los Pokémon sí.
Aunque todos los Pokémon del juego tenían el mismo acceso a subidas de nivel y puntos de estadísticas, los rasgos naturales de las especies aún jugaban un papel, al igual que Heracross podía volar y Onix era naturalmente enorme. Para Snubbull, su excepcional sentido del olfato era su ventaja única. Bien. Veamos qué puede hacer. Zack sacó un frasco vacío de su mochila. Esto pertenecía al jugador rojo que estamos rastreando. Debería tener su olor. Snubbull, encuéntralos. Snubbull olió el frasco y, 2 segundos después, ladeó con entusiasmo y luego trotó hacia un callejón cercano. Los encontramos. Yuki se giró hacia Zack, con los ojos brillantes. Zack asintió y la siguió. Después de una persecución salvaje a través del desierto del 7º piso, llegaron a una caverna rocosa donde Snubbull finalmente se detuvo, gruñendo a la oscuridad que se extendía frente a ellos. Swish. Desde las sombras, una enorme espada de 2 manos se lanzó directamente hacia Snubbull. Snubbull. Yuki palideció de terror, lanzándose instintivamente hacia adelante para proteger a su Pokémon. Quédate atrás. Zack extendió tranquilamente su brazo izquierdo, bloqueando a Yuki. Con su derecha lanzó su guadaña, interceptando la espada en el aire y tirándola al suelo. Snubbull, regresa. Yuki suspiró aliviada y rápidamente atrajo a su Pokémon hacia sus brazos. Y espera afuera, Yuki. Zack la miró. Una vez pensó que ella era la chica más tímida de Sao. ¿Pero alguien se arrojaría delante de una espada por su Pokémon? No eran débiles. Está bien. Ten cuidado, Zack. Al escuchar su nombre, Yuki se congeló. Entonces ella sonrió. Zack exhaló bruscamente. Tienes suerte. Alguien me está esperando, así que haré esto rápido. 5 minutos después, Zack salió de la caverna. ¿No tenías miedo de que saliera otra persona en tu lugar? Zack levantó una ceja. Eso nunca se me pasó por la cabeza. Yuki parpadeó inocentemente. No eres tímido. Simplemente no eres muy inteligente. Chomp. Snubbull le mordió la pierna. Puntos de vida menos 10 toro chato. No. Yuki lo apartó rápidamente. Ja. Este Pokémon es tan tonto como tú. Zack se rió por primera vez. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par. Es la primera vez que te veo sonreír. Ella se metió el pelo detrás de la oreja y le devolvió la sonrisa. La respiración de Zack se entrecortó por un segundo. Y vamos. 31 de octubre había pasado un mes desde que Kirito y Asuna se juntaron. Dentro de la cabaña del bosque en el piso 22 Asuna, despierta. Hoy llevaremos a Sneasel y Heracross al festival de emparejamiento Pokémon. Después de refrescarse, Kirito regresó a la habitación y acarició suavemente la mejilla de Asuna, encontrándola todavía dormida. Milímetros, cierto, lo olvidé, hoy es el evento organizado por el líder del gremio. Asuna se frotó los ojos aturdida antes de recordar finalmente. Habían pasado 4 meses desde el lanzamiento de la beta pública de SAO, y el juego había progresado hasta el 39% de finalización, lo que significa que los jugadores ya habían llegado al piso 40. Debido al evento celebración de la alianza de 7 días en octubre, los niveles de los jugadores se dispararon, lo que permitió que el progreso actual casi igualara al de los primeros 2 meses. Sin embargo, en estos 4 meses, de 50.000 jugadores, más de 7.000 habían muerto. Algunos se quitaron la vida, otros fueron asesinados por monstruos, pero al menos la mitad pereció a manos de otros jugadores. A medida que el número de jugadores crecía, también lo hacía el de criminales. El número de asesinos se había quintuplicado en comparación con la línea temporal original de SAO. Peor aún, estos individuos seguían reclutando a otros que dudaban de su moralidad, arrastrándolos a sus juegos retorcidos. Dada esta terrible situación, la tasa de mortalidad un 14% menor en comparación con la cronología original de SAO fue en realidad una mejora importante. Al menos 500 jugadores rojos habían caído ante los gremios de vengadores y errantes, mientras que más de 2000 jugadores amarillos apenas escaparon con vida, pero permanecieron bajo vigilancia constante. La razón por la que estos dos gremios tuvieron tanto impacto fue su gran base de jugadores, que abarcaba todos los niveles de habilidad. Alto, medio y bajo. El gremio de Wanderers de Kirito se había convertido rápidamente en el segundo más grande de SAO, justo después del ejército, contando con 3000 miembros.
dado que estaba compuesto íntegramente por jugadores solistas, requería una gestión mínima. Mientras tanto, los Vengadores de Zack se habían consolidado como los temibles verdugos de los jugadores rojos y amarillos. Aunque solo contaban con 300 miembros, igualando el tamaño del gremio Asuna, eran una fuerza muy unida. Pequeños escuadrones de 7 u 8 personas perseguían regularmente a los jugadores rojos. Tras el evento de celebración de la alianza, la jerarquía de jugadores quedó más definida. Clase alta, 10%, jugadores de primera línea, 4.300 miembros, aquellos que lucharon activamente en los niveles más altos. A los miembros del gremio que no estaban dispuestos a participar en el frente no se les permitió ocupar sus recursos. Clase media, 30%, potenciales jugadores de primera línea, 13.000 miembros, jugadores que se esfuerzan por llegar al frente. El gremio de los Vengadores fue el único gremio que no estaba en el frente al que se le dio acceso a recursos adicionales. Esto fue en reconocimiento a su papel en la protección de los jugadores de nivel inferior de los asesinos. Clase baja, 60%, jugadores ocasionales, muchos simplemente esperaban el rescate o vivían al día. Sin embargo, desempeñaron un papel crucial en la producción de alimentos, medicinas y suministros para los estratos superiores. A pesar de evitar el combate, se esforzaron por mejorar sus profesiones secundarias. Además, todos los Pokémon encontrados en los primeros 40 pisos ahora se vinculan con los entrenadores. El número de jugadores con la profesión de entrenador había aumentado a 3.000, lo que significa que solo quedaban 2.000 Pokémon salvajes, principalmente entre los pisos 40 y 50. Después del piso 50, ya no era posible encontrar Pokémon de forma natural. Esas áreas estaban fuera de los lugares de aparición originales de las especies. Dentro de la cabaña, Asuna ya estaba sentada en su tocador, arreglando su apariencia. Aunque los NPC no vendían cosméticos, el juego tenía artista de maquillaje como profesión secundaria. Algunas jugadoras eligieron esta profesión, aunque no era muy rentable, dado que la base de jugadores de SAO era abrumadoramente masculina. ¿Quién hubiera pensado que los Pokémon realmente podrían poner huevos? Kirito se rió entre dientes mientras ayudaba a cepillar el cabello de Asuna. Hace una semana, los miembros de la Asociación de Entrenadores descubrieron algo sorprendente. En la naturaleza, se vio a un Nidoran macho y a un Nidoran hembra abrazados. Al principio, no parecía inusual. Los jugadores ya habían visto a Pokémon salvajes viajar en parejas o grupos. Sin embargo, el verdadero shock llegó cuando las etiquetas de los nombres de los Pokémon mostraban un símbolo cuando estaban cerca uno del otro. Un entrenador curioso los observó de cerca, sospechando que eran una pareja. Después de todo, si los jugadores podían casarse, ¿por qué no los Pokémon? Muchos entrenadores creían que los Pokémon tenían emociones, así que ¿por qué no se enamorarían y buscarían pareja? Entonces ocurrió algo milagroso. Cuando el entrenador se giró momentáneamente, buscando monstruos hostiles, miró hacia atrás justo a tiempo para ver a Nidoran brillando de color blanco. Y con un suave sonido pop, un pequeño huevo morado apareció detrás de ella. El entrenador inmediatamente tomó una captura de pantalla y se apresuró a mostrársela al líder del gremio, Shounei. Shounei, emocionado más allá de las palabras, corrió personalmente al lugar. Pero para entonces, la pareja Nidoran había desaparecido, escondiéndose en algún lugar salvaje. Una vez que se corrió la voz de que los Pokémon podían poner huevos, la comunidad de entrenadores explotó de emoción. La vida en SAO era monótona, por lo que cualquier nuevo descubrimiento provocaba largas discusiones, especialmente algo tan innovador como la reproducción de los Pokémon. Shounei, abrumado por el entusiasmo, tomó una decisión rápida. La Asociación de Entrenadores organizará el primer festival de emparejamiento Pokémon de SAO. Con 2.000 miembros, la Asociación de Entrenadores ahora comprende más de la mitad de todos los entrenadores. Como tal, nadie cuestionó su autoridad en la organización del evento. Dentro de la cabaña tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo serán los huevos Pokémon y los Pokémon recién nacidos? Asuna, ahora completamente despierta, soñaba despierta con emoción, agarrándose las mejillas. A ella le encantaban las cosas lindas, especialmente los bebés. En su mente, se imaginó sosteniendo un bebé Heracross en un brazo y un bebé Sneasel en el otro. Jejeje, el pensamiento era tan adorable que empezó a babear. Hoy, al observar su expresión excesivamente entusiasta, Kirito suspiró con resignación.
Dadas las personalidades de Sneasel y Heracross, encontrarles compañeros parecía y poco probable. Aún así, no quería arruinar la emoción de Asuna, así que no dijo nada. 30 minutos después. Asuna, ¿ya estás lista? Kirito permaneció en la puerta, tomando sol durante los últimos 10 minutos. Estirándose, echó un vistazo al interior. Espera un segundo. Ya casi termino. Asuna llamó desde adentro. Pero ella no se vestía sola. Ella estaba vistiendo a Sneasel y Heracross. Snea. Qué lástima. Aunque sea incómodo, tienes que usarlo. Quizás alguna linda Pokémon se enamore de ti. Asuna inmovilizó al luchador Sneasel y le colocó una campana azul alrededor del cuello. Además, le colocó una corona de flores en las orejas. Sneasel yacía sin vida en el suelo. Su imagen fría y melancólica había sido completamente destruida. Mientras tanto, Heracross permaneció ajeno a todo, aceptando felizmente las decoraciones de Asuna. Una cinta rosa adornaba su cuerno gigante, e incluso llevaba un vestido rosa con volantes. A pesar de ser hombre, Asuna insistió en vestirlo con un atuendo femenino. A Heracross no le importó, pero si fuera Sneasel, se habría escapado. Está bien. Vamos. Asuna salió orgullosamente con su Pokémon vestido a la moda. Hoy Kirito se congeló al verlos. Casi se echó a reír ante la expresión de sufrimiento de Sneasel, pero apenas pudo contenerse. ¿Cómo se ven? Asuna esperaba ansiosamente la reacción de Kirito. Te ves genial. Kirito redirigió su respuesta con tacto. Piso 28, sede del Festival de Emparejamiento Pokémon. ¡Wow! ¿Cuántos Pokémon? Nunca había visto tantos juntos. ¿Cuántos Pokémon hay en Aincrad? Al llegar, Kirito y Asuna quedaron boquiabiertos. Toda la ciudad estaba llena de Pokémon y entrenadores. Vibrante, enérgico y rebosante de vida. Parecía un mundo de ensueño. Este es exactamente el paraíso que imaginé, Asuna susurró, con los ojos brillantes. Si los Pokémon estuvieran en todas partes, el mundo sería tan maravilloso. Fin del capítulo 378.